El mundo había cambiado de manera que nadie en el siglo XXI podría haber imaginado. La humanidad había alcanzado un nivel de eficiencia nunca antes visto gracias al Cortex Link, que es un implante cerebral que conectaba cada mente a una red global. Este dispositivo no solo permitía a las personas acceder a información instantánea, comunicarse telepáticamente y controlar dispositivos con solo pensarlo, sino que también optimizaba sus emociones y decisiones para maximizar la productividad. Las corporaciones, ahora más poderosas que los gobiernos, habían convertido el Cortex Links en una herramienta de control absoluto. Cada pensamiento, cada sueño, cada deseo era monitoreado, analizado y vendido al mejor postor. La privacidad mental era un concepto obsoleto. Las personas ya no tenían secretos, ni siquiera para sí mismas. Las emociones negativas como la tristeza o la ira eran suprimidas automáticamente por el Cortex Links y reemplazadas por una sensación constante de satisfacción artificial. La creatividad y la individualidad habían sido sacrificadas en altar de la eficiencia. La humanidad se había convertido en una red de mentes interconectadas, un solo organismo gigante que funcionaba con una máquina perfectamente engrasada. Pero no todos estaban contentos con este nuevo orden mundial. Algunos, como Daniel Harker, comenzaron a cuestionar el precio de esta supuesta utopía. Daniel Harker era un ingeniero de software que había trabajado en el desarrollo de la última actualización del Cortex Link. Había sido uno de los primeros en recibir el implante y durante años había vivido como todos los demás, conectado, eficiente y feliz. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Comenzó a tener sueños extraños, fragmentos de pensamientos que no parecían encajar en la red. Eran imágenes caóticas, emociones crudas que el Cortex Link no podía controlar. Al principio los ignoró, atribuyéndolos a un error en su implante, pero cuanto más intentaba suprimir estos pensamientos, más fuertes se volvían. Una noche, mientras trabajaba en su apartamento, Daniel tuvo una revelación. Descubrió un código oculto en el sistema del Cortex Link, un programa que permitía a las corporaciones a acceder a los pensamientos más íntimos de las personas. No solo estaban monitoreando las mentes de la gente, sino que también estaban manipulando sus decisiones, guiándolas hacia comportamientos que maximizaban las ganancias corporativas. Daniel se sintió violado, traicionado. Su mente ya no era suya. Decidió que tenía que hacer algo al respecto. Usando sus habilidades como ingeniero, comenzó a trabajar en un programa que le permitiría desconectar su Cortex Link. No fue fácil, El dispositivo estaba diseñado para ser imposible de desactivar sin autorización. Pero semanas de trabajo finalmente lo logró. Con un último clic, Daniel desconectó su Cortex Link. El efecto fue inmediato. Por primera vez en años, Daniel pudo pensar con claridad. Las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo brotaron como un torrente. Ira, tristeza, miedo, pero también alegría y esperanza. Se sintió vivo de una manera que había olvidado que esto era posible. Pero su libertad no duró mucho. Minutos después de desconectar su Cortex Link, recibió una notificación en su dispositivo personal. Alerta de seguridad, implante Cortex Link desactivado. Por favor, reinicie el dispositivo inmediatamente o se le denegará el acceso a los servicios básicos. Daniel sabía que no podía volver atrás. Había cruzado un punto de no retorno. La vida de Daniel se convirtió en una pesadilla. Sin el Cortex Link ya no podía acceder a los servicios básicos, no podía comprar comida, no podía usar el transporte público, ni siquiera abrir la puerta de su departamento. Las corporaciones lo habían marcado como un desconectado, un paria en una sociedad donde la conexión era sinónimo de existencia.
Pero lo peor no era la falta de acceso a los servicios, sino la persecución constante. Las corporaciones no podían permitir que alguien escapara de su control. Daniel fue acosado por drones de vigilancia, agentes corporativos y hasta por sus propios vecinos que lo veían como una amenaza para el orden establecido. Cada vez que intentaba esconderse, las cámaras de seguridad lo encontraban. Cada vez que intentaba comunicarse con alguien, su mensaje era interceptado. Sin embargo, Daniel no estaba completamente solo. Descubrió que había otros como él, un pequeño grupo de desconectados que habían logrado escapar de la red. Se reunían en lugares secretos, lejos de los ojos vigilantes de las corporaciones. Allí aprendió que no era el único que había descubierto la verdad sobre el Cortex Links. Juntos comenzaron a planear una resistencia, una forma de liberar a la humanidad de su esclavitud mental. Pero las corporaciones no iban a rendirse sin luchar, obviamente. Una noche, mientras Daniel y sus compañeros se preparaban para lanzar un ataque contra un centro de control del Cortex Links, fueron traicionados por uno de los suyos. El lugar fue rodeado por agentes corporativos y una batalla estalló. Daniel logró escapar, pero muchos de los amigos no tuvieron la misma suerte. Herido y agotado, Daniel se refugió en un viejo almacén abandonado. Sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Las corporaciones nunca se detendrían hasta que lo capturaran. Pero también sabía que no podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de exponer la verdad al mundo, de mostrarle a la gente lo que les habían hecho. Con los últimos recursos que le quedaban, Daniel logró hackear la red global de Cortex Link. Envió un mensaje a cada persona conectada, un mensaje que no podía ser suprimido. Tu mente no te pertenece. Despierta. Por un momento, el mundo se detuvo. Millones de personas sintieron una sacudida en sus mentes, una sensación de claridad que no habían experimentado en años. Algunos comenzaron a cuestionar su realidad, a recordar quiénes eran antes de que el Cortex Links los controlara. Otros, aterrorizados por la verdad, intentaron desconectar sus implantes, pero no sabían cómo. Las corporaciones reaccionaron con rapidez, suprimiendo el mensaje y eliminando cualquier rastro de Daniel. Pero el daño ya estaba hecho, la semilla de la duda había sido plantada. Daniel no vivió para ver el resultado de su acción. Fue capturado y ejecutado por agentes corporativos, pero su legado perduró. En los años siguientes, más y más personas comenzaron a desconectar sus Cortex Links, a recuperar su independencia mental. La red global comenzó a colapsar y con ella el control de las corporaciones. El mundo no volvió a ser el mismo. La humanidad había pagado un precio terriblemente caro por su libertad, pero al menos ahora tenían una opción. Y en el corazón de cada persona que recuperó su mente vivía el recuerdo de Daniel, el último pensador libre.